Mi esposa desapareció y la encontraron tirada en medio de la nave con la espalda marcada como ganado. Nunca esperamos que todo esto hubiera sido idea suya. Todo empezó el 2 de noviembre del 2016. Había salido del trabajo como de costumbre y estaba ansioso por llegar a casa con mi esposa y mis 2 hijos. Tere. Amor, ya llegué. Pensé que Teresa solo se había retrasado un poco con los niños, quizás había salido al parque a dar la vuelta. Lo sentimos, el número que usted marcó está fuera del área de servicio. A lo mejor en la guardería me saben decir algo. Bueno, Hola, habla Mario Parisi. señor Parisi. Justo íbamos a llamarlo. ¿Va a venir usted por los niños? ¿Cómo? Es que la señora Tere no ha venido. Empecé a sentirme algo nervioso. Traté de mantener la calma, seguro que había una explicación para todo, pero la precaución no estaba de más. ¿Quiero reportar a una persona desaparecida? Es mi esposa. Lo que parecía solo un retraso o una pila de celular descargada, se transformó en una auténtica pesadilla. Teresa Parisi, una joven de alrededor de 30 años, continúa desaparecida. La policía está trabajando, pero aún no hay señales de ella. Mi esposa había desaparecido sin dejar rastro, y todas las teorías apuntaban a una persona. Acompáñeme, señor. ¿Qué? ¿Están locos? Es mi esposa. Yo era el principal sospechoso del caso, y por penoso que fuera, la policía tuvo que proceder contra mí, al menos hasta que se probara mi inocencia. ¿Tu nombre es Mario Parisi? Sí, ¿Tu esposa es Teresa Parisi? sí. ¿Tú la secuestraste? Era tanta la sospecha, que fui sometido al detector de mentiras. Pasé la prueba sin problema alguno. Pero para el ojo público, yo era el único responsable de la desaparición de Teresa. Las críticas continuaron, y la investigación siguió adelante, pero no parecía llegar a nada. Me sentía devastado y sin esperanzas, hasta que 22 días después sucedió lo imposible. Teresa fue localizada a casi 250 kilómetros de donde había sido vista por última vez. Un conductor la encontró tirada a pie de la carretera y con cadenas encima de ella. ¿Qué? Señora. Ayúdenme. 911, quiero reportar una emergencia. La policía acudió al llamado inmediatamente y mi esposa fue rescatada y atendida debidamente. Se encontraba en muy mal estado. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, había perdido muchísimo peso, tenía el cabello corto, y descubrieron una quemadura de marcaje en su espalda. La policía estaba en shock. Teresa, sabemos que estás pasando por un momento muy difícil, pero ¿podrías decirnos qué fue lo que pasó? Quisieron vender. Teresa relató que fueron 2 mujeres las que la habían secuestrado. Dijo que su intención era venderla fuera del país, y que por eso había sido marcada. Una mujer como de unos 50 años, alta, y la otra era más joven, cabello negro y ojos cafés. Continuó describiendo detalladamente el suceso, las captura e incluso dio una descripción de estas 2 mujeres lo suficientemente específica como para hacer un retrato hablado. Es raro que las agresoras la hayan soltado así nada más, ¿no cree, jefe? No importa cómo, pero llegaremos al fondo de esto. Afortunadamente, mi esposa fue tratada con todo el cuidado y respeto pertinente. Recibió el apoyo médico necesario y terapia psicológica por parte del gobierno para su recuperación. ¿Cómo te sientes, mi amor? No lo sé, un poco mejor creo. Como parte de las pruebas, la policía analizó la ropa que Tere llevaba el día en que había sido rescatada, y lo que encontraron lo sorprendió muchísimo. Señor, tal vez quiera revisar estos resultados. El ADN encontrado en su ropa pertenecía a un hombre, y no a 2 mujeres como ella había dicho en su historia. Los resultados fueron procesados por la base de datos de la policía, pero no hubo ninguna coincidencia. No fue sino hasta unos años después, en 2020, luego de que la investigación hubiera tomado otros rumbos, que estos resultados fueron retomados y procesados por una base de datos genealógica. El resultado arrojó la verdadera identidad de la persona cuyo ADN había sido encontrado en la ropa. El sujeto era Álvaro Díaz. Ahora faltaba verificar si esta persona tenía alguna clase de relación directa con Teresa o no. Con un poco de investigación se dieron cuenta de algo perturbador. Álvaro Díaz era nada más y nada menos que su exnovio. Tere nunca me habló de él. Señor Díaz. Sí. Acompáñenos, tenemos unas preguntas que hacerle. Nada parecía tener sentido, pero después de mucha insistencia por parte de la policía, Álvaro comenzó a hablar. Está bien, lo admito. Yo fui quien recogió a Teresa esa tarde. Pero solo porque me dijo que su esposo abusaba de ella. Quería que la ayudara a desaparecer por un tiempo. Álvaro declaró que mi esposa estuvo viviendo en su casa durante todo ese tiempo. Se quedaba en su habitación mientras él dormía en el sillón. Pensé que no era más que una pelea de pareja, pero a los pocos días, ella empezó a actuar de manera extraña. No quería comer y se quedaba sentada en la oscuridad sin hacer nada. No era ella. Quería ayudarla pero no supe qué hacer.
También dijo que Teresa pasaba de estar sentada mirando los reportes de su propio caso en la televisión, a tener arranques de ira repentinos, que la llevaron a lastimar su cuerpo y a arrancarse pedazos de cabello. Yo no podía creer nada de lo que Álvaro decía. Tenía miedo de salir herido si me acercaba demasiado o si le negaba algo. Lo más aterrador fue cuando Teresa le rogó a Álvaro que la ayudara a marcarse. Incluso fue a comprar todo lo necesario para llevar a cabo el acto. No quise hacerlo. Ella me obligó. Pensé que se trataba del típico escenario del exnovio celoso que pierde la cabeza y trata de cubrir su crimen. Desgraciadamente, no fue el caso. Por increíble que suene, Álvaro pasó la prueba del polígrafo a su favor. ¿Y por qué la dejaste en la carretera en medio de la nada? Fue lo que ella me pidió. Aparentemente, 22 días después del supuesto secuestro, en el Día de Acción de Gracias, Teresa decidió que ya había tenido suficiente y que nos extrañaba a nuestros 2 hijos y a mí. Álvaro fue liberado y absuelto de toda culpa, no sin antes recibir la ayuda psicológica pertinente. Pero su persona y su vida siguieron siendo objeto de investigación. Adelante, este es el cuarto. Es justo como Teresa lo describió en su declaración. La ventana, el armario. Por eso su descripción fue tan convincente. Más adelante, mientras registraban la casa de Álvaro, la policía encontró la caja donde estaban guardadas todas las herramientas necesarias para el marcaje. Estaba etiquetada como manualidades. Como parte de la investigación, la policía hizo una serie de interrogatorios a los vecinos de Álvaro, y fue ahí cuando otro misterio quedó resuelto. Buenas tardes, señora. No le quitaremos mucho tiempo. Adelante. En una de las casas vecinas, una señora de 53 años, Virginia, vivía con su hija, Julia. No tenía idea, Álvaro siempre ha sido un buen vecino, no imagino el infierno que debió vivir. Teresa fue detenida inmediatamente. Intentó dar una serie de explicaciones para encubrir su historia, pero la falta de congruencia terminó por evidenciarla. Una a una, la policía fue desmintiendo todas las declaraciones que había hecho frente a sus ojos con evidencia contundente, hasta que no le quedó más que confesar el engaño. Teresa, ¿te das cuenta de todos los problemas que ha causado tu mentira? ¿Por qué lo hiciste? El expediente del caso fue cerrado en 2021, 5 años después de haber sido encontrada tirada en aquella carretera. Tiempo durante el cual yo estuve a su lado incondicionalmente sin dudar un segundo de su historia. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Teresa? ¿Por qué? El jurado encuentra a la acusada culpable. Después de haber sido procesada y declarada mentalmente funcional, si es que se puede decir así, mi esposa fue condenada a 18 meses de cárcel. Papi, ¿a dónde se llevan a mami? Se va de vacaciones. Sí, hijo. Se va a tardar mucho. No pude soportar más las mentiras y la indiferencia de Teresa, y decidí separarme de ella en cuanto fue puesta en prisión. La custodia total de los niños me fue concedida. Yo era la única visita que Teresa tenía. Al final, con el corazón hecho pedazos, perdí la fe en ella y me di por vencido. Nunca más regresé a verla, hasta que recibí una terrible noticia. A los 12 meses de su condena, mi esposa fue encontrada sin vida en su cubículo, con las sábanas de su cama alrededor del cuello. Señor Parisi, le entrego las pertenencias de su esposa. Muchas gracias, oficial.